Buenas tardes, puedo comenzar ya la reunión. Al fin ya llegaron varios alumnos, ya somos 14. Entonces, miren, vamos a ver primero dos avisos. Entonces, el primero, les subí la carpeta con los archivos de sus trabajos del parcial 1. Entonces, voy a compartir ahorita la ventana cómo se ve el grupo de Teams y dónde lo pueden ver. Vamos a ver si no se traba tanto. Esperemos que no. Y a ver si sí logra acepta avanzar, porque luego es lo que ocurre, que cuando quiero poner algo que está un poco más pesado, no lo acepta. Entonces, ahorita están viendo el grupo de Teams y hay una publicación que acabo de poner a las 4:50 que dice carpeta con los trabajos del parcial 1. Entonces, si le dan aquí en ver más, aquí aparece un enlace. Si le dan ahí clic al enlace, señal por lo que veo. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Esperemos que ahora sí no me saque otra vez Teams, porque tuve problemas con mi red. Parece que se desconectó el cable, tuve que ir a conectarlo de nuevo. A ver, esperemos que no se caiga otra vez. De hecho, ahorita estoy por Wi-Fi. Entonces, ahorita, miren, están viendo el orden del día. Entonces, lo primero que les estaba diciendo es de revisar la carpeta con los archivos de sus trabajos. Y precisamente ahí fue cuando se cayó este asunto. Entonces, voy a tratar de compartirles otra vez la ventana y a ver si no me pasa exactamente lo mismo. Porque ahí fue cuando de plano le dio frío a esta cosa. Y de hecho, pues ahorita no me deja entrar, pero a ver, vamos a ver. Les puse precisamente que en Teams yo les puse el enlace a una carpeta donde están todas sus calificaciones, bueno, todas sus tareas. Entonces me interesa, y a ustedes debería de interesarles, ir a precisamente esa carpeta. Ahorita les estoy compartiendo cómo se ve en Teams. Y aquí si ven la primera carpeta, dice 272E1. Son todos los exámenes. 272 T1 son todas las tareas, 272 T2, 272 T3, 272 TR1 y 272 TR2. Los trabajos de recuperación en general, la gente los hizo bien. Nada más de algunas les hice algunas anotaciones, pero no es tanto ahí, más bien tienen que ver su calificación en la lista de calificaciones que ahorita vamos a volver a ver. Entonces, si yo entro a esta primera carpeta, 272E1, bueno, si es que entra, porque les digo, se tarda un montón Teams con este tipo de cosas. Vamos a ver. Bueno, ya si no me deja entrar, pues voy a tener que dejarlo así. Y también necesito que me digan, ¿no? Entonces, miren, aquí están todos los archivos. Y dice, por ejemplo, el primero, 272, luego un _1, _E1, 1. Eso significa que es el grupo 272, número de lista 1, el examen 1, la imagen 1. Y luego, bueno, esa persona, el número de lista 1, me entregó dos imágenes. Entonces va a tener que revisar estas dos imágenes, 272E1, la 1 y la 2. Ahí están sus dos imágenes del examen. Entonces, vayan con su número de lista y vayan a ver estos archivos. Me voy a regresar acá a general. Les digo, acá en general está el aviso que les puse precisamente. Entonces, tienen que ir a la publicación que está antes del aviso de esta cosa. Vamos a regresar, voy a regresar a general. Bueno, si no se tarda mucho, claro está. Vamos a ver. ¿Qué es el problema con Teams? Que vuelve todo muy tardado. Entonces, acá antes del anuncio de la sesión de hoy, les digo que es esto de que dice carpeta con los trabajos del parcial 1. Y ahí está el enlace, le dan clic y van a ver todo lo que seguía. Entonces, revisen sus trabajos. Aquí les voy a quitar por lo pronto esta, les voy a dejar de compartir esta. Vayan y revisen sus trabajos, vean lo que se sacaron. Ustedes ya tenían una idea de qué se iban a sacar porque cuando vimos precisamente las soluciones de las tareas, y las soluciones de las tareas también estaban ahí en el mismo equipo, ustedes se puedan ir calificando y esa va a seguir siendo la idea precisamente. Voy a compartirles otra vez el orden del día. Vamos para acá. Para que vean lo que nos falta por ver el día de hoy. Entonces, ese era el primer aviso. Que vayan y vean sus archivos. Entonces, vayan a revisar todos sus archivos porque ya la gente, lo que metió la pata,
yo ya puedo calificar con más rigor en el segundo parcial. Entonces hay varias cosas. Por ejemplo, había gente que en las ecuaciones cambiaba un número por otro, o hacía errores que son así muy de plano porque uno anda distraído. Entonces, vayan y revisen eso para que vean en qué no deben de meter la pata otra vez. Vamos a ver el otro aviso. Les decía, la tarea 4 y el ejemplo los publico hasta mañana porque ya no me dio tiempo. Entonces, mañana se publica y van a poder entregar la tarea hasta el siguiente jueves, a las 2 de la tarde. A las 2 pues ya yo publico las soluciones de la tarea y ya no se puede entregar. Vamos a ver también 2 publicaciones del Colegio de Bachilleres del 15 y 21 de abril. Y por último vamos a ver 2 temas que tienen que ver con la teoría. El primero es el elevador hidráulico o prensa hidráulica y el siguiente es la fuerza de flotabilidad, FB. Entonces voy a ver esto de las publicaciones del Colegio de Bachilleres. Vamos para allá. Se los puse también en el grupo de Teams, y me falta todavía ponerlo en el grupo de Facebook, eso lo haré hasta la noche. Entonces vamos a ver, está aquí. Y les voy a compartir esto. Si ustedes entran a Facebook van a poder verlo. Pero pues ahorita yo se los presento porque la gente luego pues ni siquiera va a esta página. Si ustedes entran a esta que se llama Colegio de Bachilleres, ese es el perfil oficial de la escuela. Los avisos valen para todos los planteles. Entonces viene esto. Vamos a ver para acá primero. Entonces dice esta del 15 de abril. Si has vivido una situación así, pues denuncia. Hay un primer correo que dice denuncia.hostigamiento@bachilleres.edu.mx. El segundo es comité.ética@bachilleres.edu.mx. Ese ahí tienen que entrar y tienen que meter su denuncia en una computadora. Y el último también que dice buzón.cbachilleres.edu.mx. Las situaciones son las siguientes. Déjenme admitir a alguien. Es que también con Teams pasa eso, de pronto aparece como que no hay nadie y de pronto aparece como que sí, ahorita sí llegan 2 personas, pero se tardó un montón en mostrarlas. Entonces, lo primero, si has recibido algún tipo de amenaza que afecte a tu situación escolar por no aceptar invitaciones ajenas a tu vida escolar. Entonces, lo que viene directamente sea que son invitaciones por parte de algún profesor o profesora hacia alguno de los alumnos. Si has recibido comentarios, bromas o preguntas con connotación sexual sobre tu cuerpo o tu vida personal. Si te has sentido acechada o acechado, porque también a los hombres les ocurre, a través de miradas morbosas, intimidantes o sugestivas dentro o fuera del salón de clases. Si has recibido comentarios acerca de tu apariencia. Entonces, en ese caso, si la gente se siente incómoda, pues hay que denunciar acá, para que denuncie precisamente. Ahorita no estamos en clases presenciales, pero sí se puede dar la situación de que, por ejemplo, algún maestro o maestra les mande algún mensaje inadecuado por las redes, ya sea por Teams o por algo así. Lo bueno es que en ese caso, pues queda precisamente la evidencia. Ustedes lo que tienen que hacer es guardar el mensaje, sacarle captura de pantalla y que no lo borren. Antes de que lo borre la otra persona, pues guarden evidencia. Y luego está esto de violencia de género. Entonces es un póster y vamos a ver algunas de las cosas. Este es el póster que está en la publicación. Voy a hacer un poquito más grande. Entonces dice, pues es una violación a los derechos humanos. Y les digo, aquí a veces, a lo mejor, de hecho aquí están los dos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Porque les ocurre en ambas. Alguien alguna vez me dijo, bueno, ¿por qué habla de esto? Y en el contexto de que nada más las mujeres, dije, no, precisamente el primero que vino a comentar con respecto a una situación que estaba viviendo. Entonces puede ser tanto hombres como mujeres. Entonces, algunos casos de violencia de género. Aquí no es necesariamente que sea algún maestro. A veces me ocurre, también veo cuando ocurre, por ejemplo, entre 2 alumnos. En el salón de clases, de pronto la gente es muy llevada. Entonces, está, por ejemplo, esto de insultar. Vamos a poner aquí un recuadro. Entonces, ahorita, pues no estamos en clases, no ven a la gente, pero por mensaje a veces la gente es muy llevada. Y pues menos aún, si de alumno a alumno no se vale, pues mucho menos de un profesor a un alumno, o profesor hacia algún alumno o alumna. Entonces, primero, insultar, hacer chistes sexuales o obscenos sobre una persona, para que respeten a la gente. Ni tienen por qué llevarse así con sus compañeros tan pesado. Realizar comentarios o bromas acerca de la vida privada o de las supuestas actividades sexuales de alguien. Tomar fotografías o difundir fotografías y videos de carácter sexual sin el consentimiento de una persona.
En el caso, precisamente ahorita hay una ley que se llama Ley Olimpia, y ya la gente puede presentar evidencia en caso de que una persona los haya grabado cuando ustedes no veían o no querían, y luego ande difundiendo las fotografías o los videos. Siguiente, hacer invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. Y sobre todo, les digo, en el caso de maestros, de pronto, si se ha dado el caso en las escuelas, hace como año y medio, sí, antes de la pandemia, precisamente estaba muy, y sigue todavía muy intenso esto del acoso por parte de algunos profesores. Y también hubo de algunos problemas en el caso de que algunas profesoras, por ejemplo, no me tocó que alguna profesora acosara a algún estudiante, pero sí lo que llegué a oír, por ejemplo, es que los insultaban o los ofendían. Entonces, ese tipo de cosas, pues no está, les digo, por parte de los profesores sobre todo no está permitido, y es mucho peor ahí la culpa porque en ese caso es un adulto que se está aprovechando de una persona más joven. Seguir a una persona, acechar. Algunos adolescentes de pronto lo ven como normal, seguir a la muchacha que les gusta, la siguen hasta su casa. No es correcto. De pronto a algún fulano se le ocurre que es chistoso perseguir una chamaquilla por las calles, porque ya he visto varios casos de las alumnas que veo que publican en Facebook, que de pronto publican sus experiencias y pasan este tipo de cosas. Realizar comentarios discriminatorios, también ustedes lo sabrán, entre los alumnos de pronto es muy común que la gente salga con que la maestra fulano de tal es negro, porque es un poquito, su piel es un poquito más morena. Entonces, en el salón de clases les digo precisamente que no tenemos por qué llevarnos así. En México prácticamente todos somos morenos, nada más a lo mejor unos más claritos que otros, pero todos somos morenos y punto. Siguiente, hacer gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. También los alumnos se llevan, les digo, muy pesado. Realizar contactos físicos indeseados, tocamientos, ni entre los alumnos ni de profesores para alumnos debe ocurrir. Hacer insinuaciones, observaciones marcadamente sexuales, cometer violación, que sería lo peor precisamente, forzar a una persona a ver pornografía, y este es específico para el caso de alumnos y maestros, pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Entonces, aquí también luego los argumentos que escucho es que dicen es que las chamacas están bien locas y van y se les lanzan a los maestros. No es una excusa. En ese caso, el maestro o maestra, si es un adulto, le tiene que decir al adolescente que no. No porque un escuincle venga y me haga alguna petición, el adulto va a decir que sí. Entonces, ahí el que tiene que tener la responsabilidad es el adulto. Los adolescentes realmente son todavía menores de edad, no van a tener una responsabilidad, el adulto sí. Y el siguiente, amenazar de cualquier manera a una persona si no se mantiene un contacto sexual. Entonces, les digo, el Colegio de Bachilleres publicó esto, precisamente porque antes de la pandemia, pues estaba grave el asunto, no solo el Colegio de Bachilleres, sino pues se destapó la cloaca. Cloaca es el equivalente de alcantarilla, de que hubo muchos casos, tanto en Politécnico como en la UNAM. Si ustedes ven, hay muchos videos a este respecto, y todavía incluso cuando empezaron las clases virtuales, de pronto hay casos de unos fulanos, ¿no? Hay grabaciones. Si ustedes ven que ocurra eso, pues lo bueno es que entre alumnos se pueden apoyar, se apoyan a sus compañeros. Si ven que están acosando a alguien, pues apoyan al compañero. Y aquí están otra vez los correos, están estos. Y ahorita lo menciono precisamente porque terminó el primer parcial, ustedes están en el segundo semestre, todavía no les surge tanto, pero de pronto la gente de sexto semestre se enloquece porque quiere pasar a fuerzas, ¿no? Entonces no lo hagan. Por ahí leí también el caso de alguna chamaquilla que decía ella que había hecho el sacrificio de salir con el profesor para que pasaran a su novio. Entonces también todo ese tipo de situaciones suenan horrorosas, ¿no? Entonces no hagan ese tipo de cosas, de plan. Entonces pueden ir a leer todo esto, se los puse ahí en el grupo de Teams. Por lo pronto voy a cerrar esto, ya yo les hice la advertencia, y vamos a los temas del día de hoy. Vamos para acá y ya cierro esto. Entonces voy a los dos temas que voy a ver hoy de teoría, que son elevador hidráulico, el primero. Y el elevador hidráulico es una aplicación del principio de Pascal. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si vieron, bueno, no sé si habrán visto, todos los temas que vimos la semana
pasada ya los subí, ya están puestos ahí, pueden consultarlos. Y entonces ya pueden ver todo lo que vimos de presión. Bueno, sí, lo de densidad ya estaba, pero todas las presiones en la Tierra y la presión total, la presión de un busto, y también vimos el principio de Pascal. Y el principio de Pascal lo que decía es eso: si yo ejerzo presión en algún punto en un fluido, esa presión se va a transmitir a todos lados del fluido y también incluso a las paredes del recipiente. Entonces voy a ver esto. También sabíamos que presión es igual a fuerza entre área, y era de las formulitas que la gente se tiene que aprender de memoria. Entonces, el principio de Pascal me dice esto: si yo tengo un punto en el fluido que estoy etiquetando como I de entrada, o sea, la I es por in, la palabra en inglés in, o entrada, y O significa out, o salida, a eso se refiere. Entonces, tengo dos puntos en algún fluido, yo ejercí alguna cierta presión, pero el principio de Pascal lo que me dice, bueno, ok, en ese punto de entrada, la presión tiene que ser la misma que en el punto de salida, o PI es igual a PO. Y les digo, tenemos esta expresión de presión mecánica que era presión igual a fuerza entre área. Entonces, la presión a la entrada, PI, es esto: fuerza a la entrada entre el área a la entrada. Y la presión a la salida es fuerza a la salida entre el área a la salida. Entonces, esta expresión de aquí, que las presiones son igualitas, pues esta es esta misma expresión de acá. Si yo quiero ahora conocer cuál es la fuerza a la entrada, voy a resolver esta ecuación de la izquierda para FO o FOut. Si aquí AO está dividiendo, pues la echo para acá multiplicando. Entonces me quedaría AO entre AI por FI, que es esa expresión de acá. Entonces les decía, pues aquí está cada cosa puesta. FI, que es la fuerza a la entrada, FO, FO, FOut, FA a la salida. Ahí, el área del pistón de entrada, porque ahorita vamos a ver un dibujito donde está precisamente lo de un taller mecánico. Y AO, el área del pistón de salida. ¿A qué me refiero con los pistones? A este dibujo. Entonces, esta es una aplicación del principio de Pascal, precisamente, la prensa hidráulica. Aquí hay una cierta fuerza de entrada, que está aquí con FI, y aquí hay el área de la entrada. Aquí hay un émbolo, como el émbolo de las jeringas. Entonces, esto es una situación parecida a lo que se tiene en los talleres para subir carros. Entonces, de hecho, esta área es en general es un área chiquitita. Entonces, aquí está este émbolo. Si yo oprimo aquí, el fluido pues va a transmitir esa presión a través de todo esto para elevar este otro émbolo. Y entonces, este otro émbolo lo que va a hacer es levantar un carro. Ahora, vamos a analizar la ecuación. Si yo meto aquí una fuerza de entrada, FI, y es pequeñita, sobre un área pequeñita, voy a poder tener a la salida, siempre y cuando mi área de salida sea grandota, una fuerza grandota también. Entonces, con que yo tenga aquí un émbolo chiquito, aplicar una fuerza chiquita me va a dar como resultado que aquí en una plataforma grandota, de área grandota, pueda elevar algo con un peso grandote. Déjenme admitir a alguien. Ahí está. Entonces vayan, bueno, ya que sube este archivo, pues van y ven este dibujito precisamente, y este es de manera muy esquemática, de manera como resumida, cómo funcionan este tipo de cosas, estos elevadores que están en los talleres mecánicos y con los que se logra subir incluso un auto. Entonces, una fuerza, les decía, una fuerza de entrada pequeñita, acá está puesto así en rollo, una fuerza pequeñita aplicada en un área pequeñita a la entrada, me va a dar que yo pueda mover algo que esté a la salida, que sea de una fuerza grandota, siempre y cuando sean aplicados sobre un área grandota. Entonces, el elevador hidráulico no solo permite transmitir a la fuerza, que era lo que me dice el principio de Pascal. Si tengo algo aquí, pues esa presión se transmite por todo el fluido. Entonces, no solo es que se transmite esa presión, sino que es un multiplicador de fuerza. La fuerza a la entrada era chiquitita, la fuerza a la salida es grandota. Entonces, tendrán que aprenderse esto. Si el área del pistón de salida es n veces mayor, o sea, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, la cantidad que yo quiera, que el área de entrada, o sea, tengo esta expresión, el área a la salida es n veces el área a la entrada, entonces la fuerza de salida será n veces mayor. Entonces, la fuerza a la salida es n veces mayor que la fuerza a la entrada. Y aquí está, ¿no? En el dibujito. Y yo de este lado tengo fuerza chiquita,
en un área chiquita, a la salida voy a tener una fuerza grandota, siempre y cuando tenga un área grandota. Y es directamente proporcional. Entonces, esta pregunta que viene aquí subrayada, en color rojo, viene en el examen precisamente, y nada más es una cuestión de numeritos. Es más o menos sencillo. Dice, un elevador de taller mecánico tiene un pistón de salida cuya área es 12 veces más grande que el pistón de entrada. Entonces, eso significa que el área de la salida, que vamos a poner, el área de la salida es 12 veces más grandote que el área de la entrada. Entonces, si tengo esta expresión directita, AO igual a 12 veces AI, me va a quedar esto mismo también. FO es igual a 12 veces FI. Entonces, área de la salida 12 veces más grande que el área de entrada implica fuerza a la salida 12 veces la fuerza a la entrada. Igualito. Entonces, guarden esto para el examen, les digo porque viene precisamente así. Entonces, respecto si estoy midiendo el área. Ahora, a veces los pistones, o la mayoría de las veces los pistones son redondos. Entonces, en vez de pensar en términos de áreas, pienso en área de radios. A veces en los problemas lo que me están dando es el radio, no el área. Entonces, si tengo un pistón circular, aquí en vez de tener esta expresión, fuerza a la salida entre fuerza a la entrada, es igual a área a la salida entre a la entrada. El área de salida sería pi por radio de salida, al cuadrado, y el área de entrada sería pi por el radio de entrada al cuadrado. Aquí si ven, puedo quitar pi de este lado, arriba, y pi abajo, y nada más me queda una proporción entre los radios. Ahí está. Este caso me va a quedar R cuadrado. Entonces, y el radio del pistón... ¿Se acuerdan que les he dicho que la gente que activa su micrófono o la saco de la conferencia? Bueno, ya, de plano. Y hoy hubo dos, uno al principio y ahorita alguien que acaba de entrar. Entonces, les digo, el radio de salida es n veces mayor que el radio del pistón de entrada. Ahora si tengo esta proporción, radio de salida es n veces el radio de entrada. Ahora la proporción no va a ser directa, no va a ser el número directito, sino como el número al cuadrado. Aquí en vez de decir n, como en el caso anterior, va a salir n cuadrado. Vamos a ver, aquí está n cuadrado. Y eso nos va a servir para aplicarlo en un problema. Este problema es de uno de los libros que les puse en la bibliografía y viene precisamente así. Entonces dice, un elevador de taller mecánico tiene pistones de radio de entrada y salida, uno vale 5, el de entrada, que es el chiquito, vale 5 centímetros, y el de salida vale 15 centímetros, respectivamente. Se usa el elevador para sostener un automóvil que pesa, como es el peso, es una fuerza, y mide 14. ¿Qué fuerza se aplica al pistón de entrada? Entonces están dando los radios y la fuerza de salida. Vamos a ver. Entonces aquí tengo mis datos, les decía, me están dando los radios, radio de entrada, que es el pequeño, 5 centímetros, radio de salida, que es el más grande, 15 centímetros. La fuerza de entrada, no sé cuánto le voy a tener yo que empujar, si soy la persona que está empujando para subir el auto, pero sé que la fuerza de la salida, pues es de 1.4 por esa a la 4 newtons o 14.000 newtons. Eso es el peso del auto. Entonces vamos a ver, lo que vamos a obtener en este problema es cuánta fuerza yo tengo que aplicar a la entrada. Vamos a ver. Es alguien que acaba de llegar también tardísimo. En fin. Entonces tengo esta expresión, las proporciones entre los radios, el radio de salida entre el radio de entrada, pues es 3, porque tengo 15 entre 5, que me da 3. Entonces tengo esto. El radio de la salida es 3 veces más grande que el radio de la entrada. Aquí se ve luego, ¿no? Este vale 15. Este vale 15, el de salida, el de entrada vale 5, pues entonces la proporción entre ambos hay un factor ahí de 3. Es más grandote el radio de salida, 3 veces más grande que el radio de entrada. Entonces la fuerza de salida va a ser no 3, sino 3 al cuadrado. Cuando me están dando los problemas el radio, tengo que elevar ese número al cuadrado. 3 al cuadrado, o sea, 9 veces más grande que la fuerza de entrada. Vamos para acá. Entonces, la fuerza a la entrada es la fuerza a la salida entre 9, o precisamente el peso del auto entre 9, que me da un total de 1555.56 newtons. Ahí está redondeado a 2 decimales. Entonces, de todas maneras, digo, para sostener, o más bien para subir en la plataforma el auto de 14.000 newtons, voy a necesitar aplicar esta fuerza a la entrada, más o menos 1.500 newtons, pero aún así es mucho menor a que yo tratara de subir el auto así directamente.
Les digo, por eso pues, se utilizan los gatos y los elevadores hidráulicos en los talleres mecánicos, para eso sirven. El siguiente tema es este que se llama fuerza de flotabilidad. Y vamos a encontrar que se llama FB. Entonces, por ejemplo, cuando vimos lo del peso, yo les puse que yo para peso no utilizaba la letra P, porque la letra P ya está, la uso para la presión. Entonces, van a ver que algunos maestros si utilizan la letra P para el peso, no es, les digo, no es conveniente. Se utiliza la letra W, porque en inglés peso se escribe como weight. Entonces, aquí también, para la fuerza de flotabilidad, se utiliza esta variable, se pone FB. Y la B es por buoyancy, o flotabilidad en inglés. A eso se debe. En la mayoría de los libros van a encontrar esto, que la fuerza de flotabilidad se escribe así, FB. Entonces, esa es una fuerza hacia arriba, o sea, en sentido al contrario, hacia el que nos sentimos atraídos a la Tierra, porque estamos sumergidos en un fluido. Cualquier objeto que uno sumerge en un fluido va a sufrir esta fuerza de flotabilidad. Se va a encontrar que hay una fuerza que trata de sacarlo del fluido. Y ustedes lo han vivido, por ejemplo, cuando se meten en una alberca, y ustedes se dan cuenta que es como que incluso se sienten más ligeros, porque hay esta fuerza de flotabilidad que trata de sacarlos del fluido, los empuja hacia arriba. Entonces, ¿cómo vamos a obtener aquí la ecuación? Les decía, podría yo poner la ecuación, pero vamos a irla obteniendo aquí precisamente. Entonces, la situación es la siguiente. Voy aquí al dibujito. Yo creo que me voy a traer mejor la flecha. Acá. Y ese es el dibujito. Hay un cilindro que puede ser cualquier objeto, nada más que se escoge el cilindro porque es un cuerpo regular y es más sencillo sacar las ecuaciones. Hay un objeto que se encuentra en un fluido. Aquí el fluido pues llega hasta aquí, hasta esta línea, hasta aquí, pero todo esto que está aquí alrededor del cilindro es un fluido. Entonces, sabemos que en un fluido, mientras más profundo esté, mayor es la presión. Les decía, es como cuando el pez, bueno, ustedes están nadando a una profundidad de 10 metros, sienten una mayor presión, aquí sí están casi cerca del borde de la alberca. Entonces, acá la presión sobre la base inferior del cilindro va a ser más grande que esta presión que siente el cilindro en la cara superior. Y vamos a ir sacando las cuentitas. Les digo, aquí la cara superior del cilindro está a una profundidad H1, hasta aquí llega H1, y la cara inferior del cilindro se encuentra a la profundidad H2. Entonces vamos a ir sacando las cuentitas. Entonces, la presión hidrostática sobre la cara superior, vimos precisamente que la expresión para presión hidrostática era densidad por G por la profundidad, que es esto precisamente. Rho del fluido, a eso se refiere FL, por G por la profundidad H1. Y también veíamos por la de la presión mecánica que presión es fuerza entre área, o sea, la fuerza 1 entre el área. Entonces, la fuerza sobre la cara superior, voy a resolver esta ecuación para F1. Aquí si ven el área está aquí dividiendo, pues la echo para acá multiplicando, para acá. Entonces me queda esta Rho por G por H1 por A. Esa es mi expresión para la fuerza sobre la cara superior. Entonces, la fuerza sobre la cara superior es una expresión que me sale que tiene que ver con la densidad del fluido, G, la profundidad a la que está y el área. Nada más. La presión hidrostática sobre la cara inferior es una cuantita muy parecida a esta de acá, otra vez. Presión hidrostática es Rho por G por H2, la profundidad a la que esté, pero también tengo esta expresión de presión mecánica, fuerza entre área, y otra vez voy a sacar la fuerza total sobre la cara inferior. Pues resuelvo de esta ecuación, acá otra vez área está aquí dividiendo, lo he hecho multiplicando para este lado, entonces me queda esta expresión. Entonces, si vemos, vamos a ver, esta expresión dice F1 tiene que ver, es proporcional a H1 y la fuerza 2 es proporcional a H2, pero si ven todos los demás términos son igualitos. Aquí aparece densidad del fluido, acá también densidad del fluido, acá aparece la G, acá también aparece la G, y en los dos lados aparece el área. Lo único que es diferente en las dos fórmulas es que aquí aparece la profundidad 1 y aquí aparece la profundidad 2. Entonces, como la profundidad 2 es más grande que la profundidad 1, pues entonces vamos a ver que la fuerza sobre la cara inferior, o sea, F2, es mayor que la fuerza sobre la cara superior. Nada más por este hecho, de que la profundidad 2 es mayor que la profundidad 1. Aquí se ve, ¿no? Como este está más profundo, la fuerza que siente es mayor que esta otra fuerza. Entonces, la fuerza de flotabilidad precisamente es la diferencia entre estas dos fuerzas. Si ven, aquí esta flechita, la dibujé, esta fuerza, la dibujo como una flechita que apunta hacia abajo y es más pequeñita que esta otra fuerza. Si yo sumo estas dos fuerzas, esta fuerza que apunta hacia arriba,
que es más grande, con esta fuerza que apunta hacia abajo, que es más chiquita, me va a quedar una fuerza que como resultante apunta hacia arriba. Entonces aquí pongo fuerza de flotabilidad es F2 menos F1, o sea que es igual a la densidad por G por H2 por A menos esto que es igualito, pero no, lo único que es diferente es la H1. Entonces puedo escribirlo así. Densidad por G por H2 menos H1 por A. Ahora, este H2 menos H1, pues es la altura del cilindro precisamente. Es esta altura, de aquí a aquí. Eso es H2 menos H1. Entonces, si yo multiplico H2 menos H1, que es la altura del cilindro por el área, ese es el volumen del cilindro, a fin de cuentas. Entonces, la fuerza de flotabilidad se define de esta manera. Fuerza de flotabilidad es la densidad del fluido. Vean bien que no es la densidad del objeto, sino la densidad del fluido por el volumen del objeto. Y aquí le puse B-desp, porque es el volumen desplazado por G. Porque va a ocurrir a veces que el objeto no está precisamente completamente sumergido. Puede que este objeto, por ejemplo, esté aquí. Yo lo tenga aquí y esté parte metida en el fluido y parte no. Pero de todas maneras va a haber una fuerza de flotabilidad. Y les digo, ustedes lo han experimentado cuando se sumergen en una piscina y precisamente sienten como que los trata de empujar hacia afuera. Entonces, esa fuerza de flotabilidad la vamos a ver ya con más cuidado en la siguiente clase. Les decía yo al principio que mañana publico la tarea y también lo primero que vamos a ver en la siguiente clase es el ejemplo de tarea. Mañana lo publico, pero el viernes lo vamos a analizar precisamente para que puedan entregar la tarea. Entonces, con esto terminan los temas del día de hoy. Voy a regresar al orden del día. Bueno, si se deja, porque... Vamos a ver. Creo que lo que pasa es que no, ya no está abierta esta imagen. Sí, debería estar ahí. Ahí está. No, pues no me dejó compartir esta cosa. A ver si otra vez se deja. Ahí estaba, así la agarro. Ok. Entonces, con esto termino la grabación, pero les digo, ya vimos ciertas cosas, hay varios avisos. Entonces, los que llegaron tarde, vean los avisos, pues en caso de que tengan dudas. Entonces, voy a terminar la grabación. Vamos a pasar lista, por cierto. Entonces, voy a terminar la grabación. Después se van a quedar nada más los que tengan dudas sobre el material que acabamos de ver o sobre los avisos. Y también se van a poder quedar los que quieran hacer aclaraciones sobre su calificación del parcial 1. Entonces, terminamos la grabación.